¿Te imaginas ser tan diferente que tu propio padre te ponga en subasta como si fueras ganado? Esta es la historia de Esperanza, una mujer cuya única falta era ser demasiado alta para los estándares de su pueblo. Pero el destino tenía preparado algo extraordinario para ella, algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de 7 pequeños corazones que necesitaban una madre. Quédate hasta el final, porque esta historia te demostrará que el amor verdadero llega cuando menos lo esperas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte estas historias que tocan el alma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees en los milagros del amor? En el pequeño pueblo de San Esperanza, entre las montañas de Andalucía del siglo XIX, vivía una joven cuyo nombre parecía una cruel ironía del destino. Esperanza Morales tenía 23 años y una estatura que la hacía destacar como un ciprés entre margaritas. 1,80 m en una época donde las mujeres decentes no superaban el 1,60 m. Su altura no era su única diferencia. Tenía unos ojos verdes como esmeraldas que parecían guardar secretos del alma y una elegancia natural que contrastaba con sus vestidos remendados. Pero en San Esperanza, ser diferente era sinónimo de ser maldita. Desde niña, Esperanza había soportado las miradas esquivas de las mujeres del pueblo y las burlas crueles de los hombres. «Ahí va la giganta», susurraban a su paso. «Pobrecita, nunca encontrará marido siendo así de alta», comentaban las comadres mientras ella hacía las compras para su padre. Don Aurelio Morales, un hombre amargado por la pérdida temprana de su esposa, había culpado a Esperanza de todos sus infortunios desde que la niña comenzó a crecer más de lo normal. Para él, su hija era una carga económica y social que lo avergonzaba ante el pueblo. «Mira nada más lo que Dios me mandó», gritaba cuando llegaba borracho los sábados. «Una hija que parece hombre y que nunca me dará nietos ni una dote decente». «Eres una maldición, Esperanza». La joven había aprendido a encogerse cuando caminaba, a mantener la cabeza baja para parecer más pequeña y a hacer todos los trabajos de la casa perfectamente para evitar más reproches. Cocinaba, limpiaba, cosía y cuidaba del pequeño huerto con una dedicación que rayaba en la desesperación. Quizás, si era lo suficientemente útil, su padre dejaría de lamentarse por su existencia. Pero nada era suficiente para don Aurelio. Los pretendientes que ocasionalmente visitaban la casa Morales huían despavoridos al ver a Esperanza. Algunos ni siquiera disimulaban su horror. «Está muy alta», decían sin pudor. «Parezco un niño a su lado», se quejaba otro. «¿Qué dirá la gente si me caso con esa giganta?», murmuró el último, creyendo que ella no lo escuchaba. Con cada rechazo, el corazón de Esperanza se endurecía un poco más, pero también se fortalecía. Había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples: el canto de los pájaros al amanecer, el aroma del pan recién horneado, las flores silvestres que crecían junto al río. Si no podía ser amada por los hombres del pueblo, al menos encontraría paz en la naturaleza. Una tarde de marzo, mientras regresaba del mercado con la canasta medio vacía, don Aurelio cada vez le daba menos dinero para las compras. Esperanza escuchó una conversación que le heló la sangre. Su padre estaba en la taberna de Paco, el lugar donde se reunían los hombres del pueblo para beber y quejarse de sus mujeres. Pero esta vez, don Aurelio no se quejaba. Estaba negociando. «Te digo, Paco, que ya no puedo mantenerla más», decía con voz pastosa por el alcohol. 23 años y ni un solo pretendiente serio. Es una boca más que alimentar y no me da nada a cambio. Ni siquiera puedo casarla para que otro se haga cargo. «¿Y qué piensas hacer, Aurelio?», preguntó Paco mientras limpiaba un vaso. «He estado pensando, el próximo mes hay feria en el pueblo de al lado. Subastan ganado, herramientas, de todo un poco». Don Aurelio hizo una pausa para beber más vino.
¿Por qué no subastar también a mi hija? Alguien la necesitará para trabajar en su casa. Al menos así me quitaré la carga de encima y tal vez saque unas monedas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su propio padre, la única familia que le quedaba en el mundo, estaba dispuesto a venderla como si fuera una mula vieja. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron, pero fueron lágrimas de determinación, no de autocompasión. Si su padre la consideraba una carga, ella le demostraría que estaba equivocado. Si el pueblo la veía como una maldición, encontraría un lugar donde ser diferente no fuera un pecado. Esa noche, mientras don Aurelio roncaba en su cuarto, Esperanza se miró al espejo por primera vez en años, sin encogerse. Sí, era alta. Sí, era diferente. Pero en sus ojos verdes brillaba algo que ninguna humillación había podido apagar: la dignidad. ¿Podrá Esperanza escapar de este terrible destino? Sigue con nosotros en el próximo bloque para descubrir cómo el destino tiene planes muy diferentes para ella. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Esperanza. El día de la feria llegó como una tormenta anunciada. Esperanza había pasado las últimas 2 semanas en un estado extraño de calma y determinación. Si iba a ser subastada como ganado, al menos mantendría su dignidad hasta el final. Don Aurelio la despertó antes del alba con gritos y maldiciones. «Levántate, que hoy por fin me libero de ti». Su aliento apestaba a alcohol rancio y su mirada tenía esa crueldad particular que solo el despecho puede generar. Esperanza se vistió con su único vestido decente, uno azul marino que había pertenecido a su madre. Era demasiado corto para ella, pero lo había ajustado lo mejor que pudo. Se peinó el cabello castaño en una trenza simple y se miró una última vez al espejo. «Que sea lo que Dios quiera», murmuró. El viaje al pueblo vecino fue silencioso. Don Aurelio conducía la carreta con expresión severa, como si fuera él la víctima de las circunstancias. Esperanza miraba el paisaje que desfilaba ante sus ojos y se preguntaba si alguna vez volvería a ver esos campos dorados, esas montañas que habían sido su refugio durante tantos años de soledad. La feria estaba en pleno apogeo cuando llegaron. El aire se llenaba del olor a ganado, comida frita y sudor humano. Vendedores pregonaban sus mercancías, mientras compradores regateaban precios. En un extremo de la plaza, junto a los corrales de ovejas y vacas, habían instalado una plataforma de madera donde subastaban los artículos especiales. Esperanza vio cómo vendían una yegua alzana, un arado casi nuevo y varios enseres domésticos antes de que llegara su turno. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que todos pudieran escucharlo. «Y ahora, señores, algo muy especial», gritó el subastador, un hombre gordo con bigote encerado. Una mujer fuerte y sana, perfecta para trabajos domésticos. Miren qué estatura, ideal para alcanzar lugares altos y cargar peso. Los murmullos de la multitud fueron como puñales. Esperanza subió a la plataforma con la cabeza alta, negándose a darles el placer de verla humillada. Sus ojos verdes recorrieron la multitud de rostros curiosos, burlones, lascivos. Hombres que la miraban como si fuera un objeto, evaluando su utilidad. «Empezamos con 10 pesetas», gritó el subastador. «12», gritó un hombre mayor con cara de pocos amigos. «15», respondió otro. «Está muy alta», se quejó alguien entre la multitud. «Exacto, perfecto para limpiar techos y estantes altos», replicó el subastador con una sonrisa comercial. Esperanza sintió náuseas. Era exactamente como había imaginado. La estaban vendiendo por su utilidad, como una herramienta con piernas. La puja continuó subiendo lentamente. 20 pesetas, 25, 30. Esperanza había cerrado los ojos para no ver los rostros de aquellos hombres que competían por su persona, cuando una voz profunda y pausada
se alzó por encima del bullicio. 100 pesetas. El silencio fue inmediato y absoluto. 100 pesetas era una fortuna, más de lo que la mayoría de los presentes ganaba en un año. Esperanza abrió los ojos y buscó al dueño de esa voz. Al fondo de la multitud, montado en un caballo negro magnífico, había un hombre alto vestido con elegancia sobria. Su sombrero ocultaba parcialmente su rostro, pero ella pudo ver una barba cuidadosamente recortada y unos ojos oscuros que la miraban con una intensidad que la hizo estremecer. No era una mirada lasciva como las otras. Era evaluadora, pero de una manera completamente diferente. 100 pesetas a la una, gritó el subastador, claramente emocionado por la cifra. 120. Intentó uno de los pujadores anteriores, pero su voz sonaba insegura. 200, dijo el hombre del caballo negro, con la misma calma con la que podría haber pedido un vaso de agua. Esta vez ni siquiera hubo intentos de contraoferta. 200 pesetas convertían esta compra en algo completamente fuera del alcance de cualquiera de los presentes. 200 a la una, a las 2, vendida al caballero del caballo negro. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. El hombre se acercó a la plataforma con movimientos seguros y elegantes. Era alto, quizás tanto como ella, con hombros anchos y una presencia que hacía que la gente se apartara automáticamente de su camino. Cuando llegó hasta donde estaba don Aurelio para completar la transacción, Esperanza pudo verlo mejor. Tendría unos 35 años, con el rostro curtido por el sol, pero refinado. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, y cuando la miraron directamente, ella sintió que podía ver algo en su interior que nadie más había percibido antes. «Soy don Ricardo Mendoza», se presentó con cortesía formal mientras entregaba las monedas a don Aurelio. Su voz tenía un acento que delataba educación y clase. «¿Cuál es su nombre, señorita?». La pregunta la sorprendió. Nadie le había preguntado su nombre en toda la subasta. «Esperanza», respondió con un hilo de voz. «Esperanza Morales». Algo cambió en la expresión de don Ricardo. Una sombra de compasión, reconocimiento. Esperanza no supo interpretarlo. «Un nombre hermoso», dijo simplemente. «¿Tiene pertenencias que deba recoger?». Esperanza negó con la cabeza. Todo lo que poseía en el mundo lo llevaba puesto. Don Ricardo asintió y se dirigió a don Aurelio, quien contaba las monedas con avaricia evidente. «La transacción está completa. No volveré a tener contacto con usted», le dijo con una frialdad que hizo que don Aurelio retrocediera un paso. Luego se volvió hacia Esperanza y, para su sorpresa, le ofreció su brazo como si fuera una dama de la alta sociedad. «¿Me permite acompañarla a mi carruaje, Esperanza?». Era la primera vez en su vida que alguien la trataba con tal respeto. Con manos temblorosas, aceptó su brazo y caminaron juntos hacia un elegante carruaje negro tirado por 2 caballos hermosos. Don Ricardo la ayudó a subir con la gentileza de un caballero, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Esperanza se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, su destino no sería tan terrible como había temido. Mientras el carruaje se alejaba de la feria, dejando atrás a don Aurelio y su vida anterior, Esperanza no sabía que estaba a punto de conocer a 3 pequeños corazones que cambiarían su mundo para siempre. ¿Qué planes tiene don Ricardo para Esperanza? No te pierdas el próximo bloque, donde conoceremos el secreto de este misterioso caballero. Da like. Si esta historia te está emocionando, y compártenos. ¿Crees que Esperanza ha encontrado su destino? El viaje en el carruaje transcurrió en un silencio que no era incómodo, sino contemplativo. Esperanza miraba por la ventanilla cómo el paisaje se volvía cada vez más próspero. Campos bien cuidados, ganado sano, casas de trabajadores que parecían bien mantenidas. Esto no era lo que había esperado. Don Ricardo rompió finalmente el silencio.
Señorita Esperanza, debo explicarle por qué la he adquirido. La palabra le salió con visible disgusto. No fue por las razones que esos hombres tenían. Esperanza lo miró con curiosidad, sin atreverse a hablar. Verá, soy viudo y padre de 3 niños de 5 años, trillizos, continuó, mirando hacia el horizonte. Mi esposa falleció hace 2 años durante una epidemia. Desde entonces he tenido dificultades para encontrar a alguien que cuide adecuadamente de mis hijos. Las doncellas del pueblo les tienen miedo y las institutrices que he contratado de la ciudad no duran más de 1 mes. ¿Por qué les tienen miedo?, preguntó Esperanza, encontrando finalmente su voz. Don Ricardo sonrió por primera vez y su rostro se transformó completamente. Porque son especiales. Ya los conocerá. Cuando llegaron a la hacienda, el refugio, Esperanza contuvo un grito de asombro. Era una propiedad magnífica, una casa principal de 2 pisos con balcones de hierro forjado, jardines cuidados, establos que parecían palacios y trabajadores que saludaban respetuosamente al pasar el carruaje. ¿Todo esto es suyo?, preguntó con incredulidad. Mi familia ha sido dueña de estas tierras por generaciones. Criamos los mejores caballos de Andalucía y tenemos plantaciones de olivos que producen el mejor aceite de la región, explicó con orgullo sencillo, sin ostentación. Al bajarse del carruaje, una mujer mayor se acercó corriendo. Era robusta, con el cabello gris recogido en un moño y un delantal inmaculadamente limpio. Don Ricardo, gracias a Dios que regresó. Los niños han estado... Bueno, usted ya sabe cómo se ponen cuando no está. Doña Carmen, le presento a Esperanza. Ella va a ayudarnos con los niños. Doña Carmen miró a Esperanza de arriba a abajo con expresión escéptica. ¿Está seguro, don Ricardo? Es muy alta. Los niños podrían asustarse más. Los niños no se asustan de la altura, doña Carmen. Se asustan de la falsedad, respondió don Ricardo con firmeza. ¿Dónde están ahora? Encerrados en el cuarto de juegos después del incidente con la nueva doncella. Don Ricardo suspiró. ¿Qué hicieron esta vez? Le pusieron una rana en la tetera. La pobre muchacha salió gritando y dice que no vuelve ni aunque le paguen el doble. Esperanza no pudo contener una pequeña sonrisa. Don Ricardo la notó. ¿Le parece divertido?, preguntó, pero sin enfado. Perdón, señor, es que... Bueno, poner una rana en una tetera requiere bastante ingenio para niños de 5 años. Por primera vez, don Ricardo la miró con algo parecido al interés genuino. ¿Le gustan los niños, Esperanza? No lo sé, señor. Nunca he estado mucho tiempo con niños pequeños. Pero creo que entiendo lo que es sentirse diferente. Algo en la manera como dijo esas palabras hizo que don Ricardo se detuviera y la mirara realmente por primera vez. En sus ojos verdes vio una tristeza profunda, pero también una fortaleza que reconoció inmediatamente. «Venga conmigo», dijo suavemente. «Es hora de que conozca a mis hijos». Subieron las escaleras hasta el 2.º piso. Los pasillos estaban decorados con retratos familiares y tapices elegantes, pero Esperanza notó que faltaba algo. No había ningún retrato reciente, nada que indicara la presencia de niños en la casa. Se detuvieron frente a una puerta cerrada. Del otro lado se escuchaban voces infantiles que discutían en susurros. Don Ricardo tocó suavemente. «Niños, papá está aquí. Tenemos una visita». El silencio fue inmediato. «No queremos más doncellas», gritó una vocecita desafiante. «La última olía a perfume barato y nos regañaba por todo». «No es una doncella», respondió don Ricardo con paciencia infinita. «Es alguien especial que quiero que conozcan». «¿Es muy fea?», preguntó otra voz. La señora García era muy fea y por eso se fue. Esperanza se sonrojó, pero don Ricardo frunció el ceño. «Miguel, eso no se pregunta. Y la señora García se fue porque ustedes le pusieron sal en el azúcar». Se escucharon risitas del otro lado de la puerta. Don Ricardo la abrió lentamente.
El cuarto era amplio y luminoso, lleno de juguetes, libros y 3 pequeñas camas. Y en el centro, como 3 angelitos rebeldes, estaban los trillizos. Esperanza sintió que el corazón se le paraba. Eran idénticos. Cabello negro rizado como el de su padre, ojos marrones, enormes, y caras que serían hermosas si no fuera por las expresiones de desconfianza que las endurecían. Pero lo que realmente la impactó fue lo pequeños que parecían, lo perdidos a pesar de su actitud desafiante. «Niños, ella es Esperanza», dijo don Ricardo. «Esperanza, estos son Miguel, Gabriel y Rafael». Los 3 la miraron con esa franqueza brutal que solo tienen los niños. Esperanza se arrodilló para quedar a su altura, algo que nunca había podido hacer con adultos. «Hola», dijo simplemente. «Eres muy alta», exclamó el que parecía ser Miguel. «Sí, lo soy», respondió Esperanza sin defenderse. «¿Te molesta que te lo digan?», preguntó Gabriel, ladeando la cabeza. «A veces». «¿A ustedes les molesta que les digan que son traviesos?». Los 3 intercambiaron miradas sorprendidas. «No somos traviesos», dijo Rafael indignado. «Solo no nos gustan las personas falsas». «¿Cómo saben si alguien es falso?», preguntó Esperanza con genuina curiosidad. «¿Por cómo nos miran?», explicó Miguel muy serio. «Como si fuéramos bichos raros o como si tuvieran miedo de que los vayamos a morder». «¿Y cómo te miramos nosotros?», preguntó Gabriel. Esperanza los observó detenidamente, como si quisieran saber quién soy realmente, no solo lo que ven por fuera. Los 3 asintieron como si eso fuera perfectamente lógico. «¿Vas a quedarte?», preguntó Rafael con una mezcla de esperanza y desconfianza. «No lo sé», respondió Esperanza honestamente. «¿Quieren que me quede?». Los niños miraron a su padre, que había observado toda la interacción desde la puerta con una expresión de asombro creciente. «Depende», dijo Miguel finalmente. «¿Sabes contar historias? ¿Te gusta jugar en el jardín?», agregó Gabriel. «¿Y no te importa si a veces hacemos travesuras?», completó Rafael. Esperanza sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. «Me encantan las historias, adoro los jardines, y creo que las travesuras pueden ser muy divertidas si no lastiman a nadie». Los 3 niños se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que solo tienen los hermanos muy unidos. «Puede quedarse», anunció Miguel solemnemente, como si fuera él quien tomara las decisiones. «Pero tiene que prometer que no se va a ir sin decirnos adiós», añadió Gabriel. «Como hizo mamá», susurró Rafael con una tristeza que partió el corazón de Esperanza. Sin pensarlo, Esperanza extendió los brazos. «Puedo abrazarlos». Los 3 se precipitaron hacia ella, y por primera vez en años, Esperanza sintió que encajaba perfectamente en algún lugar. Estos pequeños corazones rotos necesitaban lo mismo que ella, alguien que los viera realmente, alguien que no se fuera. Por encima de las cabezas de sus hijos, don Ricardo miraba la escena con una emoción que no había sentido desde la muerte de su esposa. Pero esta vez era diferente. Esta vez era esperanzadora. «El amor está comenzando a florecer en el refugio. ¿Podrán Esperanza y los niños sanar sus corazones juntos? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el final de esta hermosa historia. Cuéntanos, ¿ya te enamoraste de estos pequeños traviesos? 6 meses habían pasado desde que Esperanza llegó a El Refugio y la hacienda había experimentado una transformación mágica. Los pasillos que antes resonaban con el eco de la soledad ahora se llenaban de risas infantiles y el murmullo constante de la vida familiar. Los trillizos habían florecido bajo el cuidado amoroso de Esperanza. Miguel había descubierto su pasión por los libros de aventuras que ella le leía cada noche. Gabriel se había convertido en su ayudante en el jardín, donde cultivaban juntos las verduras más hermosas de la región. Y Rafael, el más sensible de los 3, había encontrado en Esperanza la seguridad emocional que tanto necesitaba.
¡Esperanza! ¡Esperanza!, gritaba Miguel corriendo hacia la cocina donde ella preparaba el desayuno. «Papá dice que hoy podemos ir al río a pescar, pero primero tienen que terminar sus lecciones», respondió ella, revolviéndole el cabello con cariño. «Ya las terminamos», anunció Gabriel, apareciendo con su cuaderno de escritura. «Mira qué bien escribí mi nombre». Esperanza examinó el cuaderno con la seriedad de una maestra real. «Excelente trabajo, mi niño. Tu padre estará muy orgulloso». «¿Vendrás con nosotros al río?», preguntó Rafael, siempre el más tímido para pedir atención. «Si su papá está de acuerdo», comenzó a decir, pero una voz profunda la interrumpió desde la puerta. «Por supuesto que debe venir», dijo don Ricardo, entrando a la cocina con esa sonrisa que había aparecido cada vez más frecuentemente en su rostro. «Los peces se esconden cuando solo estamos los hombres. Necesitamos la magia femenina de Esperanza». Los niños rieron, pero Esperanza sintió que se sonrojaba. Durante estos meses, la relación entre ella y don Ricardo había evolucionado de una asociación práctica a algo mucho más profundo y complejo. Al principio, él la había contratado simplemente como niñera. Le había asignado un cuarto cómodo en el ala de servicio y un salario generoso. Pero gradualmente, sin que ninguno de los dos lo planificara conscientemente, ella había comenzado a cenar con la familia, a opinar sobre las decisiones domésticas y a recibir las confidencias tanto de los niños como del padre. Don Ricardo había comenzado a buscar excusas para pasar tiempo cerca de ella. Aparecía en el jardín cuando ella trabajaba con Gabriel. Se quedaba escuchando cuando leía historias a los niños y había comenzado a pedirle su opinión sobre asuntos de la hacienda que claramente estaban fuera de sus responsabilidades como niñera. «Esperanza», le había dicho una noche después de que acostaran a los niños, «quiero que sepa que lo que ha hecho por mis hijos, por nosotros, es extraordinario». «Yo solo hago mi trabajo, don Ricardo», había respondido ella, aunque ambos sabían que era mucho más que eso. «No», había insistido él, tomando sus manos por primera vez. «Usted les ha devuelto la alegría, les ha devuelto la esperanza. Y a mí...». No había terminado la frase esa noche, pero sus ojos habían dicho lo que sus palabras no se atrevían a expresar. El día de pesca fue perfecto. Los niños corrieron y jugaron mientras don Ricardo y Esperanza se sentaron a la orilla del río, vigilándolos. El sol de la tarde creaba reflejos dorados en el agua, y por primera vez en su vida, Esperanza se sintió completamente en paz. «Esperanza», dijo don Ricardo de repente, sin mirarla, «¿es feliz aquí?». La pregunta la sorprendió por su intensidad. «Sí», respondió simplemente, «más feliz de lo que nunca imaginé ser posible, incluso sabiendo que no es, que técnicamente usted es su empleada», completó ella con una sonrisa triste. «Sí, lo sé, pero estos meses han sido los mejores de mi vida». Don Ricardo se volvió hacia ella, y en sus ojos había una determinación que ella no había visto antes. «¿Y si le dijera que no tiene que ser así?». Antes de que Esperanza pudiera responder, Rafael corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Papá, Esperanza, Miguel se cayó en el río». Ambos adultos saltaron inmediatamente. Miguel había resbalado en una piedra y aunque el río no era profundo, estaba empapado y asustado. Don Ricardo lo sacó del agua, mientras Esperanza lo envolvía en su chal. «Está bien, mi niño», murmuró, abrazándolo contra su pecho. «Mamá está aquí». Las palabras salieron de su boca sin pensarlas, pero una vez dichas, se dieron cuenta todos de lo que había pasado. Los tres niños la miraron con ojos enormes, y don Ricardo se quedó completamente inmóvil. «¿Dijiste mamá?», susurró Gabriel. Esperanza se sonrojó intensamente. Perdón, no quise». «¡Sí!», gritó Miguel, todavía mojado pero ahora radiante de felicidad. «Eres nuestra mamá, lo sabíamos».
Siempre lo supimos, agregó Rafael, abrazándola por la cintura. «Papá, cásate con ella», exclamó Gabriel con la franqueza total de un niño de 5 años. «Ya es nuestra mamá de todas formas». Don Ricardo miró a Esperanza por encima de las cabezas de sus hijos. En sus ojos había una pregunta silenciosa, y en los de ella una respuesta igualmente silenciosa. «Niños», dijo don Ricardo con voz temblorosa de emoción, «¿les parece bien si le pido a Esperanza que sea mi esposa? ¿Su mamá de verdad?» Los gritos de alegría de los 3 niños espantaron a todos los pájaros del río. Esa noche, después de una cena festiva donde los niños no pararon de hablar sobre la boda, don Ricardo y Esperanza se quedaron solos en el jardín. «No me ha respondido formalmente», dijo él, tomando sus manos. «Sí», susurró ella. «Sí, quiero ser su esposa. Quiero ser la madre de sus hijos. Quiero ser parte de esta familia». El beso que selló su compromiso fue suave y lleno de promesas de futuro. Se casaron un mes después en la capilla de la hacienda, rodeados de trabajadores que habían aprendido a amar a la mujer alta que había traído tanta felicidad a su patrón y a sus niños. Los trillizos fueron los padrinos, vestidos con sus mejores trajes y sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Los años que siguieron fueron de una felicidad que parecía sacada de un cuento de hadas. Esperanza y Ricardo tuvieron 4 hijos más, 2 niñas y 2 niños que crecieron sabiendo que tenían 3 hermanos mayores que los adoraban y los protegían. Nunca hubo diferencias entre los de antes y los de después. Los 7 niños llamaban a Esperanza mamá con el mismo amor, y ella los quería a todos con la misma intensidad. Miguel se convirtió en un excelente estudiante que soñaba con ser escritor. Gabriel descubrió su talento para la agricultura y se convirtió en el heredero natural de la hacienda. Rafael desarrolló una sensibilidad artística extraordinaria y pintaba los retratos más hermosos de toda Andalucía. Las 4 niñas más pequeñas crecieron bajo la influencia amorosa de sus hermanos mayores y se convirtieron en mujeres fuertes y seguras de sí mismas, sin importar lo que el mundo pensara de ellas. Esperanza nunca volvió a encogerse cuando caminaba. En su hogar, ser alta era una ventaja. Podía alcanzar los estantes altos, abrazar a todos sus hijos a la vez, y cuando Ricardo la besaba, encajaban perfectamente. Una tarde, mientras observaba a sus 7 hijos jugar en el jardín que había cuidado con tanto amor, Esperanza recordó las palabras crueles de su padre. «Nunca te casarás, nunca tendrás hijos, eres una maldición». Se rió suavemente. Qué equivocado había estado. No era una maldición, había sido una bendición, esperando el momento perfecto para florecer. Ricardo se acercó por detrás y la abrazó, su barbilla descansando perfectamente en la coronilla de su cabeza. «¿En qué piensas, mi amor? En lo perfectos que somos juntos», respondió, recostándose contra su pecho. «En lo perfecta que es nuestra familia». «Los niños están preguntando si pueden tener más hermanitos», murmuró Ricardo en su oído con esa sonrisa traviesa que había heredado Miguel. Esperanza rió. «¿7 no son suficientes? Para esta casa llena de amor», dijo Ricardo besando su sien. «Nunca hay suficientes corazones». Y mirando a sus hijos correr y reír bajo el sol dorado de Andalucía, Esperanza supo que había encontrado exactamente el lugar donde siempre había pertenecido. En el centro de una familia donde ser diferente no era una maldición, sino un regalo del cielo. ¿Te emocionó esta historia de amor y redención? Suscríbete al canal Amores Vintage para más historias que tocan el alma. Dale like si crees que el amor verdadero existe y comenta contándonos cuál fue tu parte favorita de la historia de Esperanza. Nos vemos en la próxima historia.